Entonces, ¿cuáles son las componentes principales de un clasificador? Necesito datos para entrenar. Esto se llama el conjunto de entrenamiento. Necesito también un algoritmo de clasificación y el algoritmo es cuál es el programa que yo voy a usar para aprender, cuáles son las series de instrucciones que voy a utilizar. Entonces hay muchos algoritmos que vamos a ver algunos en el curso. Los clásicos está Support Vector Machine, clasificador K-Nearest Neighbors, árboles de decisión, tenemos también Knight Bayes, hay muchos algoritmos de clasificación y a eso se agregan también los que se están utilizando actualmente cuando uno tiene muchos datos que tienen que ver con redes neuronales, esos también son clasificadores. También necesito algo que le llamamos el conjunto de validación, que va a ser en el fondo como nuestros datos nuevos, entre comillas, que va a ser datos que le vamos a mostrar al clasificador, para el cual le vamos a mostrar todos los atributos menos la categoría a la que pertenece ese dato, y el clasificador va a tener que tratar de adivinar o predecir cuál es la mejor etiqueta para asignarle. Y en base a cuántos aciertos y cuántos fallos tiene el clasificador, nosotros vamos a decir qué tan bueno o qué tan bien aprendió. ¿Ya? Entonces todos estos elementos yo los voy a conjugar para generar algo que se llama un modelo de clasificación. Una forma simple de pensar en un modelo es que un modelo puede ser una función la cual recibe como entrada el dato con sus atributos, puede ser expresado como un vector, y luego nos genera como salida a qué categoría pertenece. El proceso de clasificación. Acá tenemos un esquema de un proceso de clasificación en donde tenemos ciertos datos de entrenamiento. En este caso vamos a tener una columna que es un identificador nomás, no nos sirve de nada, pero vamos a tener el atributo 1, atributo 2, atributo 3 y tenemos otro atributo al final que es la categoría o la clase. ¿Ya? Entonces esto se llama el atributo clase. En este caso es un dato para el cual tenemos un identificador y en ese dato vamos a tener distintos valores para sus atributos. ¿Ya? Es un ejemplo de juguete y dado estos atributos en el dato, su clase es no. En otros casos su clase también es no, etc. Hay otros que son yes. Entonces la categoría es binaria, ¿sí? 0 o 1 se puede imaginar, no o yes. Entonces entrenamos con los datos de entrenamiento y un algoritmo. Ya, supónganse que es árboles de decisión. Le vamos a mostrar los datos al algoritmo en un proceso que se llama inducción. ¿Ok? Entonces le mostramos los datos y eso genera un modelo. Generamos el modelo y luego este modelo que generamos en el proceso de aprendizaje, entonces toda esta primera parte es el proceso en el que nosotros aprendemos con datos de entrenamiento, un algoritmo, generamos el modelo y ese modelo luego lo vamos a aplicar a datos nuevos. En este caso los datos no son realmente nuevos, sino que tomamos los datos de entrenamiento y separamos una parte de ese conjunto de datos, que es los datos de testeo, el training set o el test set. Y lo que hacemos es que al clasificador le vamos a ocultar los valores de la clase. No se los vamos a mostrar. Le vamos a mostrar solo los atributos. Entonces queremos saber, dado esos atributos, si con el modelo que generamos es capaz de predecir correctamente las clases acá a las que va a pertenecer cada uno de estos datos. Eso es lo que queremos hacer. Entonces esto se puede traducir como lo siguiente. Queremos aprender una función objetivo f, que en este caso sería el modelo, que dado un conjunto de atributos x que pueden ser continuos o discretos,
mapee SX a una clase Y, que en este caso es la clase que queremos predecir y que es discreta, ¿ya? Y es binaria. El modelo se evalúa en base al desempeño que tiene, eso es contando la cantidad de casos correctos o incorrectos que tiene, y luego esos aciertos o errores se tabulan en algo que llamamos una matriz de confusión. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es cómo se calcula qué tan bien se desempeña el modelo. Los atributos pueden ser discretos o continuos. La clase debe ser discreta, en este caso, en este tipo de clasificadores. Esto distingue el proceso de clasificación de lo que es la regresión, ¿ya? En que la clasificación tiene clases discretas. Entonces, ejemplos de tareas de clasificación. Uno es predecir si células de tumores son malignas o benignas a partir de imágenes generadas con microscopio electrónico. También podría ser predecir la respuesta de células cancerígenas a ciertas drogas. Se usan características genómicas de las células para la predicción, entonces el dato va a ser cuáles son los atributos. El dato va a ser una célula, el atributo va a ser las distintas características genómicas que tiene la célula para la predicción y también las propiedades químicas de las drogas con las cuales queremos atacar el cáncer, por ejemplo. Acá yo les diría a ustedes que intenten pensar en sus casas en 3 ejemplos de clasificación y los anoten. ¿Okay? ¿Qué cosas pueden ser clasificación? Les voy a dar otros ejemplos. Entonces, otros ejemplos de tareas de clasificación es, por ejemplo, clasificar si es que transacciones hechas con tarjeta de crédito son legítimas o no son legítimas. Es decir, si son legítimas o si corresponden a un fraude. También podríamos querer, el ejemplo que les daba antes, predecir si es que tenemos clientes con altos riesgos de fuga. Un año tuvimos un proyecto hace algunos años atrás que era de personas que estaban haciendo la práctica en una minera. Entonces la minera quería saber en qué personas valía más la pena invertir para capacitarlos, porque se iban a quedar después en la empresa. Entonces tenían un cierto modelo que predecía como la fuga de trabajadores una vez que eran como altamente capacitados, si se iban a ir o no a otras mineras. Ese es un ejemplo. Pues no tiene por qué ser necesariamente fuga de clientes en algún servicio, sino que puede ser fuga en muchos sentidos. O sea, podría ser alumnos que van a desertar algún programa educativo y tienen ciertas características. Entonces, podemos querer, en cuanto a clasificar transacciones de tarjeta de crédito, ahí el dato va a ser la transacción, una transacción definida, y los atributos pueden ser dónde se hizo la compra, a qué hora se hizo, el tipo, el rubro de la tienda, el monto. Todas estas cosas pueden ser características de la transacción. Quizás puede ser también la frecuencia, cuántas compras ha hecho en el día, y todo eso comparado con cuál es el promedio de la persona. Entonces todo esto podría dar la indicación.